pronto con ese tema, pero antes le tenemos que recordar que estamos en una campaña maravillosa con Chile Comparte 2020. Estamos un poquito lejos de la meta porque nos faltan 2.500 cajas, ¿cierto, Pablete? Para cumplir con la promesa y el desafío que nos propusimos al comienzo de esta campaña de recolectar 10.000 cajas de alimentos. 2.500 cajas nos faltan. ¿Cómo puede donar usted? Es muy fácil. Chile Comparte 2020, ingresa a esa página web y ahí hay un botón para donar. Muy sencillo, puede donar la cantidad de dinero que usted quiera o que usted pueda. Una caja vale 60.000 pesos aproximadamente, pero usted puede donar la cantidad que quiera. También hay un código QR que lo vemos ahí en pantalla para que ingrese inmediatamente y haga su aporte. Tenemos muchas necesidades en nuestro país y lo peor de todo, Sole, es que no se auguran buenos tiempos en términos económicos, por lo tanto es más necesario que nunca aportar a las familias que menos tienen con esta caja de alimentos que los va a aliviar en algo en estos momentos tan difíciles. Chile Comparte 2020. Sí, súper cierto lo que tú dices. Ayer se nos desplomó la economía, viene un junio del terror también, según las propias autoridades. Así es que la ayuda es súper necesaria para todos aquellos que pueden. Vamos a presentar de inmediato a nuestro invitado. Nos acompaña Rodrigo Jordán, quien es presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, él es empresario, profesor universitario y además es el lado que me fascina de Rodrigo, además de charlista y motivador, montañista. Y bueno, conoce estos desafíos grandes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué rico que estés con nosotros. Hola, mucho gusto saludarla, Sole. Diana, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Me hubiera gustado estar presencial con ustedes, pero bueno, así es la vida. A nosotros también nos habría gustado. Oye, estamos poniéndole bueno ahí, a ver si nos ayudas con la motivación para el Chile Comparte 2020, ¿no? Porque hay aquí también una cuestión de economía circular, porque muchos de los elementos de las cajas se compran en los propios barrios. Bueno, eso lo discutimos la última vez que estuve aquí, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de las cajas, el hecho de que se pueda aportar a la economía del barrio, ¿no es cierto? Que la señora que recibe pueda ir a comprar al almacén, etcétera, es muy importante porque mueve los resultados económicos, los resultados sociales del barrio, de la gente. Así que es muy buena la campaña, muy importante. Sí. Y trabaja además por Red de Alimentos, que son expertos en esto. Diana, perdona, te interrumpí. Sí. No te preocupes, Sole. Rodrigo, recién, comentábamos con la Sole lo difícil que se nos viene en términos económicos y lo importante también que es decir que cuando uno habla de economía está hablando de las familias, de las personas, de personas que van a perder su trabajo, personas que ya perdieron su trabajo, personas que tienen una pequeña o mediana empresa y que se están viendo muy complicados de pagar sueldos y de continuar con este sueño en el que han puesto todo su esfuerzo. Entonces, quería escuchar un poco tus comentarios respecto de lo que se nos viene y de cuándo y cómo vamos a poder salir de este momento tan difícil. Escucha, Diana, es una pregunta muy dura, muy difícil. Te ha dicho tantas veces, la crisis más fuerte que hemos enfrentado en los últimos, 40, 50 años. Ayer leía un artículo de Dante Contreras. Dante Contreras es un tremendo investigador en temas de pobreza, ha trabajado en organizaciones internacionales, en la Universidad de Chile, etc. Y decía que la pobreza, que son los temas que yo he trabajado, que nos sentíamos orgullosos porque había disminuido a un 8,6%, que es una cosa realmente espectacular. Él estima que va a subir a 14 o 15%. O sea, vamos a perder en meses lo que hemos logrado en años de trabajo, muchos años de trabajo. Las cifras, como decía Soledad, la pérdida de empleo, 1,5 millones de empleos perdidos, es de verdad muy difícil, muy difícil. Y con todo lo que hagamos, lo que hagamos en lo que haga el gobierno, lo que hagan las empresas, lo que haga la sociedad civil, finalmente son paliativos para una circunstancia que realmente es muy seria. Los números de la economía, hacen que junio tenga la gravedad de lo que se espera. Los datos de mayo ya fueron tremendos, los de junio van a ser peores. Recuerden ustedes que cuando partimos con esto el 15 de marzo, decíamos que esto iba a durar 2 meses, ¿sí? Más o menos, ¿no? 60 días y para mediados de mayo íbamos a estar saliendo. Vamos para mediados de julio, o sea, vamos para 4 meses de esta seriedad. Entonces, realmente es extremadamente difícil y muy duro.
Sí, y Rodrigo, lo teníamos recién ahí en titular, generalmente cuando tú hablabas, citando las cifras de Dante Contreras de pobreza, ¿no? Del 8 a duplicarla incluso, o llegar hasta 14, 15, como que hay en el imaginario colectivo de la vulnerabilidad máxima de la sociedad, que es allí donde tenemos que poner sin ninguna duda foco, pero también en la clase media de Chile. Yo me imagino que ustedes dos conocen de historias, ¿no? Que escuchamos todos los días de personas que se estaban empobreciendo, que estaban en una situación en la cual dependían de su sueldo para poder pagar la universidad, el dividendo, los compromisos que tenían con el banco, etcétera. Personas de clase media donde ahora sí el gobierno está poniendo foco porque realmente se tienen que anunciar nuevas medidas la próxima semana o la otra para ir en beneficio de esa clase media que está súper complicada. Claro, Sole, sin duda alguna que compartes, pero también hay que tratar de entender y definir lo que entendemos por clase media, porque si uno... Es muy amplio. Claro, porque si uno toma el 10% más pobre, ese 8,6, 10, el primer decil, dividiendo la población en grupos de a 10%, llamamos deciles a esos 10%. El primer decil es el más pobre y sin duda alguna el más vulnerable y el que más ayuda necesita. Y por el otro extremo tienes el decil más rico, entre el 90 y el 100%, que se las puede arreglar solo sin duda alguna. Y después te queda un 80% de la población... ¿Sí? Que definimos como clase media. Y dentro de esa clase media hay una variabilidad impresionante. Si uno toma las cifras de pobreza multidimensional, o sea, cuando ya no es solo por ingreso, sino que son falta de acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al trabajo, etc., las cifras se duplican y hablan de un 20% en pobreza. O sea, ya no es solo ese primer decil, sino que es el segundo decil completo. Y después tienes sobre eso una cantidad de familias que hoy día se notan perfectamente que son altamente vulnerables, o sea, pierden un trabajo, alguna persona entra en shock y caen en pobreza. Y esos relatos los tenemos cotidianamente cotidianamente en este último par de meses. Entonces, la gente que va a estar en vulnerabilidad es probablemente el 40 o el 50% de la población. Y ojo que, Sole, tú tienes razón, cuando uno mira el acuerdo por el COVID-19 que se logró hace un par de semanas atrás, que hizo que el ingreso familiar de emergencia subiera de 65.000 a 100.000 pesos, y por tanto el ingreso de una familia, vamos a tomar un modelo de familia de 4 personas, sea de 400.000 pesos, eso abarca gran parte de esa población que ya no vive en pobreza, sino que vive en estado de vulnerabilidad. Ahí nos referimos al registro social de hogares y habla del 40% del primer tramo, que es el más crítico. Y eso ya abarca mucho más que la pobreza, sino que a un grupo de la población que es más importante, que está en extrema vulnerabilidad. Pero es durísimo igual. Sí, muy duro, muy duro. Yo hoy, escuchaba en la mañana a un economista en la radio que decía un poco lo que tú decías recién, que al comienzo se pronosticaba que esto iba a ser como una V corta, que iba a ser una caída abrupta en la economía, pero una recuperación rápida, y él creía que no íbamos a demorar más. Tú ahora mencionabas que íbamos a retroceder varios años. Escuchaba el otro día un economista que decía que íbamos a retroceder 10 años en respecto de la economía. ¿Eso significa, Rodrigo, que nos vamos a demorar otros 10 años en poder recuperarnos a estar en el nivel en el que estábamos antes de esta crisis? Mira, la soledad se refiere a mis experiencias como montañista. Y sí. Alguien ayer hacía una referencia y decía, Rodrigo, esto es como una avalancha. No es como una avalancha. Una avalancha o el terremoto de 2010, uno sabe que pasa la tragedia, pero que termina, y por tanto uno dice, bueno, pisé el fondo y empiezo a surgir desde allí. Lo mismo pasa en una avalancha, cae la avalancha y deja el desparramo, y hay mucho accidentado, todo lo que tú quieras, pero termina. Lo fregado de esto es que no sabemos cuándo termina, y eso es una dimensión completamente desconocida. Mira lo que está pasando en Estados Unidos. Varios estados empezaron a abrir, ¿no es cierto?, su posibilidad para recuperar la economía, y han tenido que echar atrás esas medidas de apertura y volver a cerrar esa actividad. Entonces, no es solo un tema en Chile, es un tema en el mundo entero. Y eso es lo angustiante, y eso ustedes lo han tratado muchas veces aquí en los programas, que son los problemas de salud mental, porque psicológicamente
es muy difícil para nadie, ni para el gobierno, ni para el mundo de las empresas, ni para nosotros, decirle a la gente, mire, esto va a terminar, voy a inventar, el 20 de julio, y por tanto de ahí empezamos a surgir. No, no hay esa respuesta. Y eso es tremendamente difícil de administrar, de gestionar psicológicamente. Entonces, sin duda alguna, que Chile va a ser un país más pobre. América Latina va a ser un continente más pobre, el mundo entero va a ser más pobre. Es tremendamente difícil. Sí, qué importante lo que tú dijiste, porque a veces estamos como egocéntricos, centrados únicamente en lo que está pasando en Chile, y aquí el desplome es a todo nivel, y eso es lo que hace que todo sea mucho más complejo y mucho más peligroso, ¿no? Hablando del empobrecimiento generalizado, vámonos, Rodrigo, a analizar qué medidas crees tú que se pueden tomar para evitar que los narcos, por ejemplo, capturen a los sectores más vulnerables. Lo que hemos visto durante la pandemia es que aparecen solidariamente, ¿no? Pero es allí también el peligro de capturar especialmente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, con esta mirada del dinero más fácil. Y claro, eso puede provocar un fenómeno de narcotráfico peor y de pobreza generalizada, peor al que tenemos actualmente, que ya es bastante grave, porque no tenemos un parangón con la crisis de los 80. Hablamos de la crisis de los 80, pero eso tiene que ver con una crisis financiera. Pero en ese momento no había el nivel de narcotráfico o de droga que hay hoy día en nuestro país, que dejó de ser hace bastante tiempo un país de paso para transformarse en un país donde efectivamente se trafica mucha droga, de tránsito, quiero decir. Mira, lo primero que hay que decir ahí es que lo que nosotros hemos recolectado, solo les recuerdo, yo soy presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias y son más de 240 organizaciones dedicadas a la pobreza y la exclusión. Además formamos parte de una red, se llama Nuevo Pacto Social, de otras 750 organizaciones. O sea, tenemos bastante información muy del territorio, muy del terreno. Y lo primero que hay que decir es que ninguna familia, ningún joven, su primera opción es el narco. O sea, lo primero que quisieran es un joven poder terminar sus estudios, ojalá entrar a la educación superior y tener una vida normal. O sea, el narco recurrir al narco es como el último camino que me queda. Eso es fundamental decirlo. La gente no opta por el narco como primera posibilidad. Y 100% de acuerdo contigo, pero el narco hace lo posible por capturarlo. Absolutamente. Pero es un negocio. Lo primero es importante porque cuando uno lo mira así, es que esto es bien importante, Sole, porque nosotros miramos a la pobreza, y cuando digo las élites, miramos a la pobreza como algo que pucha Diego, que es fregado, que duele, que necesita de nuestra solidaridad, de nuestra misericordia, y yo entiendo eso. Pero la verdadera solución está cuando nosotros, los de las élites, cambiemos la mirada, y la mirada no sea de una persona que necesita nuestra ayuda, que necesita nuestra solidaridad, que sin duda lo necesita, no quiero decir que no, pero la mirada es, mira, cuando uno habla, por ejemplo, de ese 20% que tiene pobreza multidimensional, lo que está diciendo es que está perdiendo un recurso. Si la mirada te cambia y dice, mira, en vez de ayudar, solidarizar, que es importante, pero yo lo que veo ahí es una pérdida de recursos humanos. Mira, yo siempre digo esto, cuando las organizaciones, el canal, ¿qué característica diferencia a este canal de otro? Su gente, ¿sí? Porque las cámaras son lo mismo, sus estudios son lo mismo, los recursos financieros son los mismos, lo que importa son la gente. ¿Cuál es el recurso que tiene Chile? El recurso que tiene Chile es su gente. No es esto de decir, mira, tenemos minerales, tenemos el cobre o tenemos, a mí que me encantan los glaciares del sur, ¿no es cierto?, y los bosques. Lo que importa es la gente. Y si el 20% y con esta crisis el 30% cae en pobreza, lo que estás perdiendo es talento, capacidad de innovación, capacidad de emprendimiento, etc. Entonces, de allí viene la pedida, y yo creo que se logró bastante con el acuerdo que se logró entre todas las partes para enfrentar estos 2 años de crisis, de poner recursos allí, de ir con recursos financieros. Voy a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en los créditos a la gente de los trabajadores independientes. Es bien impresionante, es bien impresionante. Tú te metes con tu RUT a impuestos internos, que trabajador independiente, que das boletas, ¿cierto?, que no tienes un contrato de trabajo. Y automáticamente el proceso te calcula y te dice, mire, usted el año pasado recibió tanto, este año está recibiendo tanto, la pérdida es mayor de un 30%, entonces usted tiene derecho a un crédito
que tasa cero, pagadero el año 22, y si no el 23, y si no el 24, y te empiezan a cobrar interés el 25. Entonces una tremenda ayuda financiera. ¿Para qué? Para que esa familia no necesite caer en el narco, no necesite caer en una tragedia como es esa. Entonces todos estos recursos, mira, los recursos que está dando Chile, siempre se podrá decir que son pocos, siempre, pero también son espectaculares. Son inéditos. Vamos a pasar de una deuda externa del 28, del 29% a fines del año pasado, a fines del próximo a un 40, a un 42%. Entonces es bien impresionante lo que se puede hacer. Entonces eso ayuda fuertemente a combatir la tentación que yo tengo, no tengo nada, entonces recurro al narco. Sí, pero hay un sector, Rodrigo, que finalmente cuesta que llegue esa ayuda. Sabemos que el gasto fiscal ha sido inédito y que efectivamente es una ayuda súper a largo plazo, pero también el gobierno ha dicho que tiene que centrarse justamente más en la clase media que tú mencionabas, que es la clase que es más vulnerable porque está a un paso de caer en la pobreza, ¿cierto? Se las bate sola, pero frente a una crisis tan profunda como esta puede rápidamente pasar al lado de la pobreza. Entonces, para evitar que ese grupo caiga en la pobreza, ¿qué es lo que debiera hacer el gobierno? ¿Cómo debiera ayudar a esa clase media que no ha recibido tal vez toda la ayuda que necesita en esta pasada? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo te encuentro toda la razón, ¿eh? Porque una cosa es el acuerdo, después son los proyectos de ley. El acuerdo ese necesita de proyectos de ley que son 13, 14 o 15, no sé exactamente el número, que son proyectos de ley, que hay que aprobarlos en el Congreso. Se aprobó rápidamente el ingreso familiar de emergencia 2.0, pero hay otros que necesitan proyectos de ley y por tanto hay que implementarlos. Pero después del proyecto de ley viene la gestión del Estado. Ustedes ayer mostraron esa familia de Maipú, ¿no es cierto?, que era una condición dramática y sin embargo tenía posibilidades de un acceso, lo explicó el ministro después. Exactamente. Sí. Entonces, y no sabían. Exactamente, porque lo fregado es que, por ejemplo, el registro social de hogares se basa en que yo declaro mi situación. O sea, yo me meto a internet, ¿no es cierto?, y pongo mi RUT, y pongo mi nombre, y pongo mis papeles, y yo me certifico. Y después viene alguien de un municipio y certifica que lo que yo dije es verdad. Eso se acaba de cambiar por un reglamento y ahora la certificación no tiene que ser presencial, puede ser telefónica, puede ser por correo electrónico. Pero esas familias que ustedes dicen que son de clase media, probablemente no estaban registradas en el registro social de hogares, porque no necesitaban de ayuda del Estado, ¿sí? Entonces, hay que llamar al registro. Una vez que se registren, empiezan a correr esas... Entonces, toda la implementación de esto tiene las consecuencias que ustedes mostraban ayer. Entonces, lo que más hay que pedirle al Estado es que informe todo lo adecuadamente posible, que se ayude de los municipios, no trate de hacerlo ella solo, sino que se ayude de los municipios, que son los que reconocen que hay en el barrio, de manera que la acción pública sea lo más eficiente posible.